básicamente radiocirugía y malformaciones arteriovenosas. Es una charla enfocada básicamente lo que hay en la literatura y alguna experiencia que hemos hecho nosotros en el Hospital San Ignacio, en el Centro Javeriano Oncológico, ya con más o menos 12 años de este tipo de tratamientos para las malformaciones arteriovenosas en adultos y en niños, lo que ha sido la experiencia de algunos casos, nuestra comparación con otros centros a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Eh, las malformaciones son patologías muy complejas. Cuando yo me formé como residente de neurocirugía, las malformaciones arteriovenosas eran el coco y 20 años después siguen siendo de las patologías más desafiantes que hay para nosotros como neurocirujanos. Es todo un reto, los pacientes con malformación arteriovenosa no rota, malformaciones arteriovenosas rotas, poder llegar a un buen término con estos pacientes, preservando la funcionabilidad, preservando la vida. Y para esto hay que tratarlo dentro de grupos multidisciplinarios, ¿sí? Esta patología es una patología que no es de consultorio de una sola persona. Lo que nos ha enseñado estos 12 años es que es una patología muy compleja, muy difícil de tratar y por lo tanto se requieren manejos en instituciones de cuarto nivel que tengan médicos, neurocirujanos, expertos en microcirugía, terapistas endovasculares, que haya la posibilidad de radiocirugía, porque ese grupo multidisciplinario, ese grupo idóneo es el que lleva a buen término a estos pacientes. Este es un ejemplo de un caso exitoso de radiocirugía, preoperatorio y post-radiocirugía a las 11 meses. Pero estos son imágenes, casos buenos, pero hay que tener en cuenta que son muchas lo que se sabe y son muchas las miramientos que hay que tener en un paciente con malformación arteriovenosa. ¿Qué tenemos para la malformación arteriovenosa? Entonces tenemos la terapia endovascular. Dentro del grupo multidisciplinario, el terapista endovascular es pilar fundamental. Si bien la posibilidad de curación de una malformación arteriovenosa no es tan alta, con terapia endovascular, nuestro bastión para tanto la microcirugía como para la radiocirugía es el terapista endovascular. ¿Por qué? Por la arteriografía, por el conocimiento que ellos tienen, porque cuando nosotros nos formamos, ciertas patologías estaban incipientes o estaban apareciendo, por ejemplo, eh, las fístulas durales, que es un mundo aparte. Entonces el terapista endovascular juega un papel importante, ¿sí? Hay que saber en qué momento a estos pacientes nosotros mandamos a terapia endovascular. Está la radiocirugía, que es una técnica consolidada. Hay centros como la Universidad de Pittsburgh, que ya está por el orden de los 1.300 malformaciones arteriovenosas, que es un número bastante importante con toda la experiencia habida. Y es una técnica que es mínimamente invasiva, que tiene unas indicaciones muy precisas, ¿sí? No todas las malformaciones arteriovenosas son indicaciones de radiocirugía, pero sí, hoy por hoy es una ayuda, una herramienta que tenemos los neurocirujanos de vital importancia para estos pacientes. La cirugía, la microcirugía, en mi forma de ver la malformación arteriovenosa como neurocirujano y radiocirujano, es el gold standard para las malformaciones arteriovenosas, ¿sí? A pesar de tener nuestro grupo multidisciplinario, de tener una casuística de ya
algo más de 120 pacientes con radiocirugía. La cirugía y la microcirugía sigue muy vigente, sigue siendo una opción fabulosa para este tipo de pacientes, y lo mismo que las anteriores, tiene unas indicaciones precisas, tiene unos momentos en los cuales realizar el tratamiento microquirúrgico. Eh, Se necesita, obviamente, que el microcirujano, que el neurocirujano que vaya a intervenir una malformación arteriovenosa tenga experiencia. Lo que hemos transitado por este mundo, al comienzo, la gente que está saliendo, mi recomendación es una malformación arteriovenosa. No hay malformación arteriovenosa simple, son patologías complejas. Escuchaba en un Ateneo, creo que era previamente, lo mejor es entrar con otro neurocirujano, porque muchas de estas cirugías son 15, 17, 18 horas y son extenuantes, pero definitivamente con buena indicación es curativa. Y se viene algo que me parece muy importante, que es la observación, ¿sí? La primera vez que escuché de observar las malformaciones arteriovenosas fue al doctor Eros en un congreso en Cartagena hace más de 25 años, en donde decía que había malformaciones arteriovenosas que son inoperables, ¿sí? ¿Por qué? Pueden ser Spedler 5 por localización, a veces le va mucho mejor al paciente. Cuando nosotros nos formábamos y hacíamos las juntas médicas, era mucho más sencillo porque no existía la terapia endovascular, estaba apareciendo, no había ni asomos de la radiocirugía. La posibilidad de la observación en ese entonces tampoco estaba bien entendida, y nuestros profesores y nuestros maestros eran titanes, y todas las malformaciones arteriovenosas eran de tratamiento quirúrgico. Entonces, quise traer un artículo que, aunque ha sido criticado, ha sido cuestionado, eh, es un artículo muy importante, que es el artículo de la Aruba, en donde a grosso modo encontramos que le va mejor en este grupo a los pacientes que se observaron, ¿sí? Tuvieron un desenlace mejor que aquellos pacientes que fueron intervenidos de manera, ya sea por terapia endovascular, por radiocirugía y por microcirugía. Este artículo ha sido cuestionado, criticado, pero es un artículo que cuando nosotros nos enfrentamos a una malformación arteriovenosa, eh, hay que analizar, hay que mirar localización, el grado, el tamaño, la experticia del grupo, porque a veces en el tratamiento hacemos más daño, hacemos más daño que estar tratando este tipo de pacientes. Entonces, es un artículo, es importante, así esté criticado, pero es un artículo muy valioso. Vienen posteriormente artículos en donde cuestionan el Aruba. Por ejemplo, este artículo dice que de los tratamientos a los que mejor les fue al, al grupo de la radiocirugía, de las intervenciones, y que la sola radiocirugía fue comparable con el grupo del tratamiento médico. ¿Ok? Aparece otro trabajo muy importante con 938 pacientes, en donde se logró una tasa de oclusión importante, una morbimortalidad baja, y ellos concluyen que los beneficios de tratar las malformaciones no rotas son similares a los del tratamiento médico, ¿sí? Entonces, nuevamente, dejo el Aruba, porque es un artículo que lo pone a uno a pensar si muchas veces vale la pena o no vale la pena tratar al paciente. Esta charla, cuando yo me estaba formando como residente, no había opción, no había terapia, no había observación, o sea, se presentaba la malformación arteriovenosa y era para cuándo se programaba,
no había la discusión que hay hoy en día de las opciones. Entonces, empezamos nosotros, esta foto la quise traer cuando, de hace más o menos 10 años, nuestro grupo multidisciplinario, eh, hay que contar con el radioterapeuta, con físicos médicos que son verdaderamente expertos y genios en la materia de la radioterapia. Y un ejemplo nuestro de una malformación arteriovenosa en área elocuente, en donde el paciente ya había sangrado, tiene un área de encefalomalacia y se optó por el tratamiento con radiocirugía. El doctor Hidalgo, que ha formado parte todos estos años del grupo, don Gustavo, eh, y la doctora Esperanza Castellanos, todos ellos son físicos médicos y doctores en física médica. Entonces, la radiocirugía, pues, ¿cómo funciona? Detrás de eso hay años de historia, gente genial de todos los campos, físicos, médicos, neurocirujanos, ingenieros. Y les quise traer este artículo. Básicamente es un artículo que hicieron en ratas, donde le hacían, primero hacían anastomosis, reproduciendo las malformaciones arteriovenosas, luego les aplicaban radiocirugía a los pacientes y luego analizaban el estudio en donde esa malformación, después de 12 semanas, lo que se veía era una trombosis a nivel del nido en comparación con el grupo sano, ¿sí? Y esta foto, preparando esta charla muy, muy bonita, es una foto, este es un paciente, este es una rata sin radiocirugía y acá se ve la trombosis con la radiocirugía. ¿Qué tenemos radiocirugía? Entonces, malformaciones arteriovenosas en niños es una opción válida, es una opción que está en boga. Hay centros con mucha experiencia. Nosotros hemos tratado alrededor de 30 malformaciones arteriovenosas en niños, inclusive el doctor Ávila, que ahora es residente en neurocirugía en Arkansas, en Estados Unidos, presentó en un congreso latinoamericano nuestra experiencia. Básicamente lo que hacemos es lo mismo, nuestro marco del Excel, que nos acompaña para todo, es nuestro gran amigo, pero todos los niños los hacemos con intubados, ¿sí? Por la postura del marco, los adultos lo hacemos con anestesia local, los niños lo hacemos con anestesia general y les hacemos todo el procedimiento. De resto, lo que hemos visto y lo que hay en la literatura, los soportes que hay en la literatura, es que los resultados son más o menos similares a los que se ven en los adultos, ¿sí? Aquí quise traer este cuadro en donde la tasa de obliteración con LINAC, que es lo que nosotros utilizamos con Gamma Knife, básicamente está entre un 60 y 80%, que es más o menos lo que se ve en los adultos, ¿sí? Esta es la tasa de curación de terapia endovascular en niños, es más o menos un 20%. Lo que se ve en niños y adultos es similar. Tenía el pálpito que los niños tenían una tasa de curación un poco mayor, pero en los diferentes metaanálisis se han encontrado resultados similares. Este es un ejemplo que básicamente una malformación arteriovenosa pre y post, como se hace la radiocirugía. Hay un problema bien complejo que son las malformaciones arteriovenosas de volumen grande, que desafortunadamente son sintomáticas, que han sangrado o están cursando con una epilepsia. ¿Qué hacer? ¿Sí? Este tipo de malformaciones arteriovenosas, malformaciones muy grandes en áreas muy complejas, áreas elocuentes, en donde considerar un tratamiento quirúrgico
podríamos tener una morbilidad más alta para el paciente, ¿sí? Podríamos causarle una afasia, una hemiplegia. ¿Y qué opciones hay? Nosotros, a pesar de la literatura, de lo cual voy a hablar más adelante, vamos de la mano con el terapista endovascular. Optamos por tratar de reducir el tamaño de estas malformaciones arteriovenosas, de no irradiar volúmenes tan grandes, de disminuir un poco el tamaño y luego hacer la radiocirugía. ¿Cómo la hacemos? Hay dos formas. Entonces está la escuela alemana, ellos hacen hipofraccionamientos cortos, pueden hacer 5 días con 7 Grays, o lo que yo aprendí en Pittsburgh, que es dos estadios. Irradiamos primero un 50% de la malformación, guardamos todo el plan con Alejandro, con don Gustavo, con los radioterapeutas, guardamos todo el plan y 6 meses volvemos a irradiar, pero el 50% restante. ¿Sí? Los resultados de la literatura son buenos. Ellos refieren más o menos un 60% de posibilidad de oclusión. ¿Sí? Hay artículos de eso. Nosotros en ese escenario, esas malformaciones tan grandes, estamos por un orden de un 40%. ¿Sí? No podemos tener el mismo resultado que malformaciones arteriovenosas pequeñas. Entonces tenemos un resultado de un 40%. El tema de la epilepsia es un tema muy bueno, debido a que muchas de las malformaciones arteriovenosas cursan con epilepsia. Entonces, cuando hay un paciente con malformación arteriovenosa y tiene epilepsia, hay que considerar si es una epilepsia refractaria o si es una epilepsia o son crisis ocasionales. Primera consideración. La segunda cosa es cómo analizo el caso. La mejor opción para un paciente con epilepsia, y si ese es su motivo de consulta y es abordable quirúrgicamente, la primera opción es microcirugía. ¿Por qué? Porque usted está erradicando el problema. Si es lo que produce epilepsia está en el lóbulo frontal, área central o lóbulo temporal. Si usted considera que es una epilepsia refractaria y es abordable por microcirugía, considero que es la mejor opción, porque usted está dándole un chance de curación al paciente por encima de un 90%. Hay pacientes de área central en donde o por tamaño o por drenaje definitivamente no son candidatos a cirugía, que es lo que hemos visto con la radiocirugía, que más del 70% mejora, queda en Engel 1, mejora las crisis. La gran mayoría de los pacientes tienen una mejoría importante, 90% en cuanto al tema de la epilepsia. Esos resultados nosotros los hemos podido reproducir, ¿sí? También hemos tenido pacientes que no tenían epilepsia, se consultaron por un sangrado, se les hizo la radiocirugía y después de la radiocirugía han presentado crisis, han sido uno o dos pacientes, pero también para tener en cuenta. Entonces, el tema de la epilepsia, si usted considera que es candidato a microcirugía, haga la resección. Si usted piensa que es un paciente con crisis ocasionales y no es abordable quirúrgicamente, perfectamente la radiocirugía le puede ayudar en el tema de la epilepsia. Este tema es un tema controvertido, ¿sí? ¿Cómo le va a los pacientes con o sin embolización en cuanto a la radiocirugía? Los metaanálisis y artículos de Canadá y de un autor que se ha tornado experto en el tema, el doctor de Sousa, hablan que definitivamente los pacientes que están embolizados previamente, reducen el porcentaje de oclusión con la radiocirugía, o sea, no irían tan bien.
En metaanálisis con radiocirugía previa está más o menos el 40-45%, mientras que sin radiocirugía se suben al 60%. Nosotros, hay varios factores. Uno puede ser en el momento de la planeación, eh, el material que se utiliza para terapia endovascular distorsiona la imagen, puede quedar malformaciones no tan compactas, sino malformaciones difusas debido a la embolización, y eso hace que la radiocirugía no sea tan adecuada. Nosotros no hemos encontrado cambios significativos. Muchas veces nuestro terapista emboliza pensando en un posible tratamiento post-radiocirugía, y hemos encontrado que esas malformaciones difusas, no, se emboliza cierta parte y se deja la parte de nido compacta y se puede aplicar radiocirugía. Entonces, a tener en cuenta esto, que la literatura es tajante en cuanto a embolización previa. Nosotros hemos tenido buenos resultados, oclusiones con pacientes previamente embolizados. Este es un tema muy, muy controvertido. Mi maestro, el doctor Ludford, en Pittsburgh, ellos tratan formaciones en radiocirugía. Durante mi formación, que fue como en radiocirugía, que fue en dos centros, con LINAC, fue en la UNAM, el Instituto Neurológico de México, con el doctor Sergio Moreno, y en Pittsburgh con el doctor Ludford y el doctor Conciolca. Lo que yo vi fue tratamiento, eh, trataban los cavernomas, les daban radiocirugía. Que que han visto, que han reducido la tasa de sangrado, ¿sí? Es un tema controvertido y tiene complicaciones. En metaanálisis pueden llegar las complicaciones hasta un 20% con radiocirugía y cavernomas. Viene la duda, microcirugía versus radiocirugía. Yo no he tratado el primer paciente de cavernomas con radiocirugía en Colombia. Decidí no tratarlo. Mi opinión es que el paciente con cavernoma, si consulta por epilepsia, que es un motivo de consulta frecuente, tiene un chance de 90% de quedar en Engel 1, libre de crisis, con un tratamiento por microcirugía. Si el cavernoma es abordable quirúrgicamente, es la primera opción. No, yo no irradio pacientes, nos consultan muchos cavernomas de diferentes localizaciones, pero prefiero no irradiarlos. Este es un caso de un cavernoma de tallo con sintomatología, y mi filosofía es: el cavernoma no va tan bien con radiocirugía, va mejor con tratamiento quirúrgico. Bueno, bueno, esta es una diapositiva, otra radiocirugía de malformación de talámica derecha. Más casos de malformaciones muy grandes que no se pueden irradiar en un solo estadio. Hemos también optado por no dar dosis tan altas, de pronto reducir un poco de tamaño y después la opción de reirradiar o hacer tratamiento quirúrgico. Este tema es muy complejo, muy difícil. Es un tema, las fístulas arteriovenosas intracraneal durales. Durante mi formación no vi ninguna en centros, o sea,
donde se irradiaban 4 o 5 pacientes al día. El estudio más grande que hay es de 729 pacientes. El, Pittsburgh, que es un sitio muy importante en la radiocirugía, Virginia. Este estudio es de muchos años, 30 años, y lograron 729 pacientes y sorprendentemente tuvieron una oclusión de un 63% de las fístulas durales. En todo estamos trabajando en equipo, vamos de la mano con los radioterapeutas, con los físicos médicos y sobre todo con los terapistas endovasculares y más en el tema de las fístulas durales, porque es un tema que no, o sea, no es fácil para mí, no tengo ese superentrenamiento que tienen los endovasculares. Entonces vamos de la mano de ellos, ellos son los que nos refieren los pacientes, nosotros somos la última opción, ¿sí? Prefiero que la opción sea tratamiento de terapia endovascular, prefiero que la opción sea de cirugía y ya solamente cuando no hay más opción, hacemos terapia, hacemos radiocirugía para las fístulas durales. Este es un ejemplo de una fístula dural tratada con el doctor Puentes, con nuestro equipo de radiocirugía y más o menos 2 años después el paciente está curado. Pero ese tema de las fístulas durales, más, en todos necesitamos apoyo, en todos siempre hacemos reuniones. Yo voy en el momento en que están haciendo la arteriografía, o sea, en el momento en que están haciendo la arteriografía el paciente, siempre hablo con el terapista endovascular, así conozcamos muchos detalles de la anatomía vascular cerebral, pero hay que contar con ese apoyo. Hay malformaciones muy complejas, tanto para la microcirugía, la terapia endovascular, como para la radiocirugía, que son las malformaciones arteriovenosas localizadas en ganglios de la base eh, y el tallo cerebral, ¿sí? Estas malformaciones arteriovenosas pequeñas son difíciles de tratar, complejas, causan el sangrado, las complicaciones causan mucho daño al paciente. La tasa de obliteración es algo inferior que una malformación arteriovenosa de otra localización. La tasa de complicaciones es un poquito más alta, ¿sí? Pero es definitivamente hoy por hoy, puede que lo haya, pero entrar a hacer una cirugía, una microcirugía en el tálamo, en el tallo cerebral, es bien complicado teniendo en cuenta que existen otras opciones, ¿sí? Si bien la radiocirugía no está libre de pecado, hay complicaciones, pero la tasa de complicaciones en manos expertas en esta localización continúa siendo alta. Este es un caso de una malformación en el tallo cerebral que quirúrgicamente es muy, muy complicado. Eh, Artículos, está el grupo de Tokio y el grupo de Pittsburgh. La tasa de obliteración varió entre el 44 y el 73%. La rata de complicaciones estuvo hasta un 14%, ¿sí? Pero son pacientes que si han sangrado, tienen una malformación arteriovenosa, la mejor opción, yo diría que es hacer radiocirugía. No veo tan factible hacer microcirugía porque las tasas, la complicación en radiocirugía está en este orden, ¿sí? Nosotros nos ha ido bien en tallo cerebral y en tálamo, no hemos tenido tantas tasas altas de complicaciones. La obliteración tampoco es aceptable, pero una microcirugía a nivel del tallo y de ganglios de la base es compleja.
Radiocirugía como retratamiento de las malformaciones arteriovenosas. Entonces, si en toda la charla les he mostrado que más o menos se ocluye hasta un 60-70% de las malformaciones arteriovenosas. La pregunta es, y esto es a 3 años más o menos, ¿qué sucede con ese 30%? Entonces, ¿qué opciones hay de tratamiento? Opciones va a depender de la localización, va a depender de la edad del paciente, va a depender de los síntomas. ¿Qué opciones tenemos? Uno es darle nuevamente tratamiento a las malformaciones arteriovenosas. Hacer nuevamente radiocirugía. Aquí tenemos tres estudios con LINAC, 3 estudios con Gamma Knife, y de esos residuos de malformación arteriovenosa, en este se encontró una tasa de oclusión del 65%, ¿sí? La tasa de complicaciones tolerables, 9%, y hay que considerar esa opción. La otra que hemos hecho es pacientes que hemos irradiado malformaciones en no áreas elocuentes y que hay un residuo, se le puede ofrecer al paciente cirugía. La experiencia que hemos tenido con esos pacientes irradiados y que hemos operado es bastante buena porque son pacientes que van a sangrar mucho menos, la malformación se ha reducido y es una cirugía muy llevadera. Hay otros artículos que hablan de hacer terapia endovascular después de radiocirugía. Nosotros no lo hemos hecho, pero también está reportado en la literatura. Pero reirradiar a los pacientes cuando hay residuos es una técnica válida, tenemos una tasa de complicaciones aceptable y sobre todo que hay malformaciones de tallo, de tálamo, a nivel de la ínsula, que abordarlas quirúrgicamente después de radiocirugía vamos a tener una tasa alta de complicación. Entonces la reirradiación está aceptada en el mundo. Nosotros hemos reirradiado eh, varios pacientes, no hemos tenido complicaciones importantes. Lo único es que si la primera vez irradiamos con 20-22 Gray, siempre bajamos 2 Gray por debajo para hacer la reirradiación. Otra cosa importantísima es nosotros todos los pacientes los irradiamos de forma que absolutamente todos, 100% de los pacientes tienen que tener, tenemos la postura del marco, hacemos TAC, hacemos resonancia y hacemos arteriografía. Nuestra técnica para delimitarle al paciente es basado en arteriografía, ¿sí? Porque es el método más fidedigno, el método más fidedigno que tenemos para dar una radiación adecuada, ¿sí? En el TAC una malformación no se ve muy bien, la resonancia podríamos tener errores en el momento de irradiar y sobre todo en aquellos pacientes que han sido embolizados previamente. Si alguien ha tenido esa posibilidad de ver resonancias con pacientes de malformación arteriovenosa con embolización previa, es un caos la imagen del TAC o de la resonancia porque no se ve nada. Todo paciente nuestro, por protocolo, ponemos el marco, le hacemos el TAC, le hacemos la resonancia. Todo paciente 100% tiene que hacerse arteriografía. Esa es la base para pacientes irradiados, reirradiados, pacientes que hacemos doble estacio, o sea, primero y lo reirradiamos a los 6 meses, no importa. A todos les hacemos la arteriografía porque esa ha sido la clave de nuestros buenos resultados, ¿sí? Ser absolutamente cuadriculados en este tipo de procedimiento, no nos saltamos un paso, siempre hacemos lo mismo, así sea muy evidente, pero eh, eh, optamos por seguir el protocolo estricto y de esa forma no cometemos tanto error en la marcación en el momento de la radiocirugía. 1000 veces hemos llamado al doctor Puentes cuando estábamos delimitando la malformación arteriovenosa, cuando hay material embólico previo,
porque son temas complejos, ¿sí? No pueden ser, no deben ser tomados a la ligera. Hay que irradiar exactamente la malformación arteriovenosa máximo en áreas elocuentes. Entonces, esos detalles se consiguen con buenos entrenamientos, siendo a buenos centros y años y decenas y decenas de pacientes para hacer lo mejor posible. Obviamente, como en toda técnica, existen complicaciones. La radiocirugía es una herramienta muy útil, pero hay que ser tremendamente precavidos y tener en cuenta que la radiocirugía es como un bisturí, es la misma, puede causar complicaciones desastrosas, puede llevar pacientes a la muerte por malas indicaciones, por muchas cosas. Entonces, ¿por qué no? Por ejemplo, ¿por qué no irradio cavernomas? Porque vi durante mi entrenamiento pacientes con cavernomas en tallo cerebral que no les fue tan bien, ¿no? Causaron mucho edema el- y pacientes que con radiocirugía terminaron en unidad de cuidado intensivo, terminaron con traqueostomía, porque ese edema, este efecto que hace la radiocirugía sobre los cavernomas, la hemosiderina causa es potencializador de la radiocirugía. Entonces, preferí no hacer ese tipo de, de- de tratamientos. Entonces, complicaciones las más temidas de la radiocirugía son eh, edemas, ¿sí? Hay pacientes que edema, entonces pueden simular tumores cerebrales, ¿sí? O sea, el mito de que la radiocirugía produce tumores es, es poco probable, es diferente a la radioterapia de antes, cuando el niño tenía un medulloblastoma que le hacían radioterapia holocraneal, y esos pacientes, todos hemos visto meningiomas 20, 25 años después. En la radiocirugía se irradia zonas muy precisas, muy pequeñas, pero la tasa de complicaciones para malformaciones arteriovenosas están del orden de los 5-10%, edemas, algunos pueden ser transitorios. De nuestra serie no hemos tenido mortalidad, hemos tenido un paciente que quedó con un déficit neurológico definitivo, pero hay que tener en cuenta. Cuando se ocluye la malformación arteriovenosa, se pueden formar estos quistes, ¿sí? Y hay que hacer tratamiento quirúrgico de estos quistes, ya sea yendo a resecar el quiste o, o colocar un reservorio de malla, porque debajo de esa malformación se puede formar este tipo de patologías. No, o sea, nosotros tenemos baja tasa de complicaciones como han visto, como hemos desarrollado la charla. eh, yo soy una persona en mi ejercicio neuroquirúrgico tremendamente conservador y tremendamente godo para todo. Y lo que veo que no va a ir bien, prefiero no, ¿sí? Hay gente que irradia cavernomas, las fístulas durales yo no estaba tan convencido, pero hemos hecho casos y hemos podido ocluir fístulas durales en las lesiones con el estudio de Aruba. Siempre me cuestiono si vale la pena o no vale la pena irradiar el paciente, hacerle algún tratamiento a estas malformaciones. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Sobre todo las indicaciones lo libra uno de muchas complicaciones. Existe la controversia Linax versus Gamma Knife. Yo qué les puedo decir, nosotros hemos trabajado estos 12 años con Linac. Yo tuve la suerte de formarme con Linac y con Gamma Knife, y los resultados
vienen siendo similares. Cada tecnología tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Por ejemplo, con Linux usted puede hacer ciertas cosas, fraccionar, puede dar cierto tipo de tratamientos en lesiones un poco más grandes. Con Gamma Knife se podría hacer radiocirugía funcional, iría bien. Entonces, todo depende, ambos equipos, ambas tecnologías son buenas, los resultados son similares. Hay muchos artículos que hablan de la similitud en los resultados, cada quien defiende sus técnicas. Me parece que si está bien el tratamiento con Linac o con Gamma Knife para la malformación arteriovenosa se van bien desde que se hagan dentro de un contexto de grupo multidisciplinario, pero las dos técnicas son bastante adecuadas. Este es un caso del Hospital del Tunal. Es un caso de una señora que tuvo una malformación arteriovenosa. Eh, mm, Consideramos que era muy complejo operarla. Esta paciente fue intervenida en el Hospital Universitario de la Nacional, se le hizo una embolización, posteriormente se hizo radiocirugía, ¿sí? Por la malformación arteriovenosa. Lo que nosotros vimos en la junta fue que la paciente tuvo una evolución muy buena, eh, estaba sin déficit, estaba una evolución bien de su radiocirugía, se logró un tratamiento adecuado de su malformación arteriovenosa. Eh, Hicimos bien, no podíamos tratar ese paciente en el Tunal porque no tenemos la terapia endovascular ni la radiocirugía. Tuvimos la, la experticia de no hacer locuras y remitir la paciente. Pero la paciente continuaba tenía un aneurisma. Este paciente lo presentamos en junta. Habíamos dicho, bueno, esperemos que se ocluya la malformación y a ver si reduce el flujo. El todo fue que en el tiempo que la vimos en varias juntas el, nunca cambió el aneurisma cerebral y persistió. El aneurisma cerebral no tuvo cambios y decidimos llevarlo a microcirugía. Ok. Esta, o sea, este caso es un caso de una paciente que va a un hospital público con patologías muy complejas, con una malformación arteriovenosa, con un aneurisma cerebral y con buen criterio. Podemos decir que se hicieron las cosas de manera adecuada, si bien no teníamos allá esa tecnología, pero sabemos que hay sitios que sí la tienen. El paciente fue embolizada en el HON, luego le hicieron radiocirugía en otra institución, luego nosotros le hicimos el clipaje a la paciente y es una paciente que nos llena de orgullo porque para tener una patología tan compleja, malformación, aneurisma, es una paciente que está eh, perfectamente sin déficit neurológico y está curada de sus dos patologías. El esfuerzo de nuestro grupo de, de físicos, de terapia endovascular, el doctor Puentes, de nuestros compañeros de neurocirugía, de los radiooncólogos, la apuesta que hizo el Centro Javeriano Oncológico, el Hospital San Ignacio, por tener un programa de radiocirugía, ya empieza a dar sus frutos, ¿sí? Nos colocamos con una casuística de 120 pacientes, ya empezamos a recolectar datos, empezamos a llevar a los congresos, empezamos a publicar nuestra serie. Estos números
son importantes dentro de un contexto porque son patologías difíciles, se requiere una altísima tecnología, el marco del Excel, tener la persona idónea que haga la arteriografía, el equipo que es muy costoso y el trabajo de muchos años, de mucho esfuerzo, de mucha gente. O sea, detrás de cada radiocirugía, yo cuento 10, 15 personas están detrás de ese paciente. Nuestro grupo, falta mucha más gente, falta gente que nos ha acompañado durante estos años. Si ustedes se acuerdan, la primera diapositiva era hacia el 2009. Hemos sobrevivido hasta ahora, hemos sobrevivido a la pandemia. Hemos tratado casos increíbles que nos llenan de satisfacción. Esta es una paciente venezolana que fue tratada por radiocirugía en Venezuela. En el 2015 no se pudo obtener oclusión y nosotros la irradiamos más o menos 2019 y esta es la arteriografía del 2021. Es otro ejemplo. Como conclusiones de la charla, lo más importante y para bajarlo, o sea, para bajar la tasa de complicaciones en cualquier disciplina y mucho más en radiocirugía y mucho más en la malformación arteriovenosa son las indicaciones. O sea, no se deben exceder ni ir a hacer locuras de a todos los pacientes irradiar, no todos los pacientes. No, yo he mantenido una línea conservadora de, de apoyo, de rechazar muchos pacientes de malformaciones gigantes que vemos que con radiocirugía no va a ser la opción, pero orgullosamente estábamos los que tenemos unos resultados similares a cualquier centro americano o europeo de radiocirugía, ¿sí? Entonces, es bien importante las indicaciones. Grupo multidisciplinario, la radiocirugía no es de una persona, la radiocirugía no es un equipo, no es tener la última moda, no, eso es gente, 10, 15 personas, doctores en física médica, físicos médicos, radioterapeutas con experticia en radiocirugía, terapistas endovasculares. Es un grupo humano lo que lleva al buen resultado. La radiocirugía definitivamente es una herramienta que llegó para quedarse, no hay nada que hacer. Eh, Hoy por hoy las malformaciones arteriovenosas es lo que el paciente está prefiriendo para tratamiento de sus malformaciones arteriovenosas. Ya hay centros, como comentaba en Pittsburgh, de más de 1.300 malformaciones. Entonces, es una herramienta que llegó para quedarse, que ya no dejó hace mucho tiempo de ser experimental y es una excelente opción. La microcirugía continúa vigente, se necesitan microcirujanos, se necesita gente con experticia, gente con amor con amor por la microcirugía, por la cirugía vascular. Hoy más que nunca tenemos muchas más malformaciones que antes. Viene a mi memoria una malformación que hicimos con el doctor Jaime Arias en Tunal, una paciente que no tenía posibilidad de hacerse arteriografía, no tenía posibilidad de hacerse más tratamientos, pero era una malformación que pudimos abordar y llegamos a un feliz término. Entonces, si no hubiera sido por la experticia de ciertas personas en la técnica microquirúrgica, esa paciente hubiera podido resangrar o hubiera podido tener complicaciones durante su acto. Entonces, la microcirugía sigue vigente, sigue siendo el gold estándar de las malformaciones arteriovenosas. Es curativa, mientras que acá en radiocirugía tenemos que esperar 2, 3 años para la oclusión completa y es un 70%. La microcirugía es curativa, es una excelente opción.
Y a la gente que está escuchando la charla, hay que tener en cuenta que todas estas cosas son factibles gracias a nuestro sistema de salud, ¿sí? Yo defiendo el sistema de salud colombiano, me siento orgulloso de todas estas cosas que hacemos porque son cosas muy similares. O sea, en Pittsburgh ponían el marco del Excel, nosotros también ponemos el marco del Excel. El software, todo, muchas de las cosas que hacen en otros centros de primer mundo, de primer nivel, nosotros también lo hacemos, ¿sí? Gracias al esfuerzo de las instituciones y creo que nosotros hacemos una muy buena neurocirugía. Yo me siento orgulloso, competitivo, sin ningún complejo, eh, dentro de un ámbito latinoamericano y mundial. Todos los grupos en Colombia, en Bogotá, en Cali, en Medellín, que hacen radiocirugía, los conozco, son amigos, colegas, y hay gente que han hecho esfuerzos tecnológicos, esfuerzos personales por irse a formar y todos son grupos idóneos. Básicamente eso era mi charla. Muchas gracias. Doctor Zorro, muchísimas gracias por la conferencia, excelente definición de términos y la experiencia que nos relata bastante interesante. Lo conocemos a usted desde hace 30 años casi y realmente hemos visto la evolución satisfactoria, excelente. Eh, Quería preguntarle que a veces nosotros mandábamos los pacientes a radioterapia, era lo que usábamos antiguamente, y todavía lo siguen haciendo en algunas instituciones, o sea, no es radiocirugía como tal la que conocemos, holocraneana, pues hacen es una holocraneana y no la radioterapia. ¿Qué tanta diferencia podría contarnos sobre los beneficios de una u otra? No, es decir, yo creo que radiocirugía como tal hay que hacerla contando con radioterapeutas, con un neurocirujano, con físicos médicos, porque de otra forma es que, es decir, lo que les mostré, o sea, yo me veo a veces corto de conocimiento en una malformación arteriovenosa, en una fístula dural, son patologías muy difíciles, complejas, ¿sí? Entonces, yo digo, lo mejor es el grupo, gente experta. Hay muchas cosas que nosotros no manejamos, los radioterapeutas lo manejan, pero es difícil, por ejemplo, para ciertas especialidades manejar una fístula dural. Entonces, yo creo que dentro del contexto hoy por hoy es inadmisible hacer radiocirugía sin la presencia de un neurocirujano, doctor Ujú. Jaime. Bueno, muchas gracias. Queda abierta la sesión de preguntas, por favor. Buenas noches, Oscar. Pues lo felicito. Una exposición muy didáctica, honesta, y ha tocado más o menos todos los tópicos. Una pregunta, en las malformaciones incidentales, que es lo difícil, ¿hay algún límite de edad, digamos esos que se encuentran tipo cuarta, quinta década, para hacer alguna radiocirugía o es mejor estar quietos y y no hacerla? Digamos, en esas malformaciones profundas que no se pueden considerar quirúrgicas, ¿no? Doc, pues ahí, esa es la controversia, ¿no? Por ejemplo, si uno le diagnostica una malformación a los 60 años en el tallo cerebral, sin sangrado, como hallazgo incidental, yo preferiría hasta observarla, ¿sí? Esa es la controversia. Hay estudios que muestran que a la radiocirugía les va bien, pero ese aruba mete mucho ruido y nos hace pensar y nos hace tomar decisiones como usted dice, de pronto se hace más daño con el abordaje terapéutico para ese tipo de malformaciones arteriovenosas que fueron encontradas de manera
asintomática, ¿sí? Yo Ujú. pensaría que la controversia está, si hay centros de radiocirugía que lo quieren tratar, tienen evidencia, hay suficiente literatura que los apoyen donde les va bien, pero si alguien lo quiere observar, está muy bien, porque la radiocirugía, como comentaba, no está libre de pecado, no es mínimamente invasivo, pero es una técnica que tiene sus complicaciones. Ok. Bueno. Bueno, si no hay más comentarios, muchísimas gracias a todos los asistentes y estamos convocando nuevamente en estos días. Muchas gracias. Que descansen. Muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego, gracias.